Clark Wolf me dice, he escuchado que las leyes de copyright acaban beneficiando más a los que distribuyen un producto que al artista como tal. ¿Realmente funciona así o no tanto? En parte sí y en parte no. El problema es que las leyes de copyright, como las patentes, son mecanismos que se diseñaron para fomentar, por un lado el arte y por el otro lado la innovación. Es decir, si yo escribo una canción y tú me das la posibilidad de explotar en exclusiva esa canción durante 20 años, estoy motivado a escribir más canciones. Si mis canciones pasan automáticamente al dominio público, la motivación es menor, pero sobre todo el despojo es enorme. O sea, no puedo vivir de escribir canciones. Tengo que ser obrero, tengo que ser carretonero, tengo que ser ingeniero, tengo que ser físico nuclear, tengo que ser informático para poder escribir canciones. El arte solo se acepta como algo amateur. Y ese amateurismo tiene efectos reales en el arte. El hombre y la mujer que se dedican plenamente a su actividad artística, sea la escultura, la poesía, la literatura, la actuación, la escritura de guiones, son más eficaces porque dominan una serie de técnicas que requieren tiempo y esfuerzo. Si todo lo vuelves amateur, pierdes esa profesionalización que da como resultado mejores obras de arte. Cualquiera que haya escrito poemas durante 30 años sabe que sus primeros poemas de chaval eran aterradoramente malos, y si tiene tiempo y puede escribir muchos poemas y puede profesionalizarse como poeta, los de dentro de 30 años pues van a ser mucho mejores. Y con las patentes pasa lo mismo. Las patentes se crean para que el inventor tenga el derecho de explotación exclusiva de sus inventos, y esto permite la profesionalización del trabajo del inventor, del ingeniero, del creador, del diseñador, del innovador, y por otro lado le da una fuente de ingresos legítima. Pero cuando entraron las empresas, resultó que, por ejemplo, muchas patentes, como inventaste las cosas en tiempo que paga la empresa, las patentes pertenecen a la empresa y tú te llevas la gloria en el mejor de los casos. En muchísimos casos de inventos, de todo lo que está a nuestro alrededor, son ingenieros y creadores y diseñadores los que los han inventado, pero no reciben pago por derechos de autor, pago por su patente. La patente pertenece únicamente a la empresa y eso no debería ocurrir, pero nadie está por la labor, mucho que yo vea, de resolverlo. Y lo mismo pasa con la música. Cuando yo publico, de pronto meto en un video música que no debería meter y vienen y protestan el copyright, quien protesta el copyright es la disquera, la que publica la música, la empresa de medios, pero no directamente el músico. ¿Qué está pasando ahora? Lo que decía yo en el caso de Morgan James, que los músicos están empezando a ser los que se publican a sí mismos, los dueños de su disquera, los propietarios de los másters de los discos, de las grabaciones maestras a partir de las cuales se elaboran tanto los MP3 como los CDs que todavía existen, o los vinilos que han regresado, etc. Entonces están readquiriendo el control que les habían quitado a las disqueras. Pero las disqueras tienen una ventaja, tienen dinero. Si tú quieres tener éxito y una disquera te contrata, te va a financiar la promoción, te va a financiar el estudio, te va a financiar los músicos de sesión, te va a financiar el tiempo que necesitas para escribir las canciones, te va a conseguir publicidad, te va a conseguir que te hagan reseñas en los periódicos. Todo eso a un joven artista evidentemente le interesa, pero el precio de eso es no tener el control sobre sus obras. Tienes el caso reciente de Bob Dylan, que le ha vendido toda la totalidad de sus derechos a una empresa. Entonces, creo que es un debate que tiene que darse. Yo personalmente creo que todo creador debe tener parte grande de lo que produzcan sus derechos de autor y sus patentes, tanto como creo que ni las patentes ni los derechos de autor se pueden prolongar eternamente, cosa que Disney logró, por cierto, que en Estados Unidos hiciera que se prolongaran los derechos de autor, porque estaban a punto de caducar los derechos de autor, por ejemplo, de Mickey Mouse. En mi experiencia, creo que a los 40 años después de mi muerte, todos los derechos de autor de mis libros pasarán a ser del dominio público, pero entre tanto, pues, si alguno de ellos volviera a ser editado y tiene mucho éxito, pues serán mis hijos los que se beneficiarán de ellos.
Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.